La caricia de la oscuridad, capítulo 6. El río Estigia. ¿Qué ropa tienes que ponerte para visitar el inframundo? Esa era una pregunta que Perséfone se había estado haciendo desde que salió del despacho de Hades. Tendría que haber hecho más. ¿Se irían de excursión? ¿Qué tiempo hacía allí abajo? Estuvo tentada de ponerse unos pantalones de yoga solo para ver la reacción del dios, pero luego recordó que primero pasaba por el Nevernight y que tenían un código de vestimenta. Al final eligió un vestido corto plateado con escote bajo y unos tacones brillantes. Se bajó del autobús delante del club de Hades y se dirigió hacia la entrada ignorando las miradas envidiosas de la cola extremadamente larga. El portero no era Duncan, pero seguía siendo un ogro. Perséfone se preguntó qué castigo le habría impuesto Hades al otro monstruo por cómo la había tratado. Tenía que admitir que el dios de los muertos la había sorprendido, no la defendió porque fuera una diosa, sino porque era una mujer. Y a pesar de sus muchos defectos, ella tenía que respetar eso. «Me llamo», empezó a decir. «No hace falta que os presentéis, milady», dijo el ogro. Perséfone se puso roja y esperó que nadie de la fila pudiera escucharle. El ogro abrió la puerta e hizo una reverencia. ¿Cómo es que esta criatura la conocía? ¿Era el favor que Hades le había otorgado? ¿Era visible de alguna manera? Se encontró con la mirada del ogro. ¿Cómo te llamas? La criatura pareció sorprendida. «Mekonnen, milady». «Mekonnen». Sonrió. «Llámame Perséfone, por favor». Abrió los ojos de par en par. «Milady, no podría». «Lord Hades, hablaré con Lord Hades». Puso su mano en el brazo del ogro. «Llámame Perséfone». Mekonnen ofreció una media sonrisa y luego extendió la mano de forma dramática, inclinándose por la cintura. «Perséfone». Ella se rió y ladeó la cabeza. Ya hablaría con él más tarde sobre lo de hacer reverencias, pero por ahora, si él no volvía a llamarla milady, lo consideraría una victoria. Entró en el club y se dirigió hacia la pista, pero justo cuando llegó al final de los escalones, se acercó un sátiro. Era apuesto, con su traje negro abotonado, el pelo negro desgreñado, perilla y cuernos oscuros que salían de su cabeza. «¿Lady Perséfone?», preguntó. «Solo Perséfone», dijo ella. «Por favor». «Mis disculpas, Lady Perséfone, es así como lo ha ordenado Lord Hades». «¿Iba a tener esta conversación con todo el mundo?» «Lord Hades no tiene derecho a decidir cómo debes dirigirte a mí». Sonrió. «Así que me llamarás Perséfone». El sátiro curvó la comisura de los labios. «Ya me gustas. Soy Ilies. Lord Hades quiere que me disculpe en su nombre. Tiene un compromiso y me ha pedido que te acompañe a su oficina. Promete que no tardará mucho». Se preguntó en qué debía andar metido. Tal vez estaría firmando otro terrible acuerdo con un mortal o con Mente. «Esperaré en el bar». «Me temo que eso no será posible». «¿Otra orden?», preguntó ella. Ilies ofreció una sonrisa de disculpa. «Me temo que esta debe ser obedecida, Perséfone». Eso la molestó, pero no era culpa de Ilies. Sonrió al sátiro. «Lo haré por ti, entonces. Llévame». Siguió al sátiro mientras se abría paso entre la creciente multitud y recorría el ya conocido camino hacia la oficina de Hades. Se sorprendió cuando él la siguió dentro. Ilies se dirigió a la barra donde Hades se había servido antes. «¿Puedo ofrecerte algo? ¿Vino, tal vez?» «Sí, por favor, un cabernet, si puedes». Si iba a pasar la noche con Hades y en el inframundo, al menos quería una copa en la mano. Enseguida. El sátiro era tan alegre que le costaba creer que trabajara para Hades. Por otro lado, Antoni parecía venerar al dios. Se preguntó si Ilies sentía lo mismo. Ella observó cómo seleccionaba la botella de vino y empezaba a descorcharla. «¿Por qué sirves a Hades?», preguntó después de un rato.
No sirvo a Lord Hades. Trabajo para él. Es diferente. Parece justo. ¿Por qué trabajas para él, entonces? Lord Hades es muy generoso, explicó el sátiro. No te creas todo lo que oyes sobre él. La mayoría de las cosas son mentira. Eso despertó su interés. Dime algo que no sea cierto. El sátiro se rió mientras le servía el vino y deslizaba la copa sobre la mesa. Gracias. El placer es mío. Inclinó un poco la cabeza, apoyando la mano en el pecho. Cuando la volvió a mirar, ella se sorprendió de su seriedad. Dicen que Hades es defensor de su reino, y aunque es cierto, no es por el poder. Se preocupa por su gente, la protege, y se lo toma como algo personal si alguien es lastimado. Si le perteneces, destruirá el mundo para salvarte. Se estremeció. Pero yo no le pertenezco. Ilies sonrió. Sí, le perteneces, o no te estaría sirviendo vino en su despacho. Se inclinó. Si necesitas algo, solo tienes que decir mi nombre. Tras eso, Ilies se fue y Perséfone se quedó en silencio. En el despacho de Hades reinaba la tranquilidad, la chimenea ni siquiera crepitaba. Se preguntó si esto sería una forma de castigo en el Tártaro. Sin duda, la volvería loca. Al rato, se dirigió a una de las ventanas que daba a la pista del club. Tuvo la extraña sensación de que quizá así es como se sienten los dioses olímpicos cuando miran hacia la tierra desde las nubes. Estudió a los mortales que estaban en la pista. En un primer momento, vio grupos de amigos y parejas con sus preocupaciones disipadas por la bebida. Para ellos, se trataba de una noche de diversión y euforia, no muy diferente a la que ella vivió en su primera visita. Para otros, sin embargo, ir al Nevernight significaba esperanza. Los estudió uno a uno. Sus miradas llenas de deseo los delataban. Miraban a la escalera de caracol que conducía al segundo piso donde Hades hacía sus tratos. Observó los hombros caídos de los preocupados, el sudor brillante en las cejas de los inquietos, la postura rígida de los desesperados. Esa visión la entristeció, pero pronto se les advertiría de que no cayeran en los juegos de Hades. Ella se aseguraría de que fuera así. Se apartó de la ventana y se acercó al escritorio de Hades. El enorme trozo de obsidiana parecía haber sido arrancado de la tierra y pulido. Perséfone se preguntó si la habría traído del inframundo. Recorrió la lisa superficie con los dedos. A diferencia de su escritorio, que ya estaba cubierto con notas adhesivas y personalizado con fotografías, el de Hades estaba libre de desorden. Frunció el ceño. Eso la decepcionó. Había esperado sacar de allí algo de información, pero ni siquiera tenía cajones. Suspiró y se dio la vuelta, y recordó que Mente había llegado al despacho a través de un pasillo por detrás del escritorio de Hades. Observó la pared y no había indicios de que existiera una puerta. Se acercó y se inclinó hacia adelante para inspeccionarla, pero tampoco tenía aberturas. La puerta probablemente respondía a la magia de Hades, lo que significaba que debía responder al favor que le había dado. Pasó la mano por la superficie lisa hasta que se hundió en la pared. Jadeó y retrocedió rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Inspeccionó su mano por delante y por detrás, pero no encontró ninguna herida. La curiosidad la invadió y miró por encima del hombro antes de volver a intentarlo, haciendo más fuerza contra la superficie. La pared cedió como si fuera líquido y, cuando la atravesó, se encontró en un pasillo lleno de candelabros de cristal. La luz mantenía sus pies en la sombra, y cuando dio un paso adelante, cayó y aterrizó con fuerza sobre algo afilado. El impacto la dejó sin aliento. Presa del pánico, respiró entrecortadamente hasta que su respiración se normalizó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído sobre un escalón. La luz de arriba apenas hacía visible la silueta de una escalera. A pesar del fuerte dolor que sentía en el costado, Perséfone consiguió ponerse de pie, aunque con dificultad. Se quitó los zapatos, los dejó atrás y bajó los empinados escalones. Con una mano se sujetaba el costado y la otra la tenía pegada a la pared, temiendo que, si se volvía a caer, se rompería las costillas. Cuando llegó abajo, le dolían las piernas y el costado. Más adelante,
En una abertura con forma de cueva, se filtraba una luz cegadora pero difusa. Se dirigió hacia ella a trompicones pasando por un campo de hierba alta y verde salpicado de flores blancas. A lo lejos, un palacio de obsidiana sobresalía en el cielo, hermoso pero siniestro, como las nubes llenas de rayos y truenos. Cuando miró hacia atrás, descubrió que había descendido una gran montaña negra. Así que esto es el inframundo, pensó. Parecía tan normal, tan bonito. Como otro mundo debajo del mundo. El cielo era inmenso y estaba iluminado, aunque no podía ver ningún sol, y el aire no era ni cálido ni frío, y la brisa que movía la hierba y su pelo le provocaba escalofríos. La brisa traía una mezcla de aromas, flores, especias y cenizas. Hades también olía así. Quería inhalarlo, pero incluso algo tan básico como respirar, le dolía después de la caída. Se alejó del pie de la montaña con los brazos cruzados sobre el pecho, no queriendo tocar las delicadas flores blancas por miedo a que se marchitaran. Cuanto más caminaba, más se enfadaba con Hades. Todo a su alrededor era una vegetación exuberante. Una parte de ella hubiera querido que el inframundo estuviera lleno de cenizas, humo y fuego, pero aquí encontró vida. ¿Por qué Hades le había encomendado semejante tarea si él ya sabía crear vida? Continuó hacia el palacio como destino, ya que era lo único que podía ver más allá del enorme campo. Se sorprendió de que todavía nadie la hubiera perseguido, había oído que Hades tenía un perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo. Se preguntó si era su favor lo que la ayudaba a pasar desapercibida por ese lugar. Sin embargo, deseaba que alguien la acompañara. Cuanto más caminaba y respiraba, más le dolía el costado. Al poco rato, se encontró con un río que le bloqueaba el camino. Era una perturbadora masa de agua, oscura y revuelta, y era tan ancha que Perséfone a duras penas podía ver el colorido follaje del otro lado. Esto debe ser el Estigia, pensó. El río marcaba los límites del inframundo y se sabía que estaba custodiado por Caronte, una criatura del reino de los muertos, también llamado el guía de los espíritus. Transportaba las almas al inframundo en su barca, pero Perséfone no vio ninguna criatura ni ninguna barca. Solo había flores y una abundancia de narcisos que inundaba la orilla del río. ¿Cómo iba a cruzarlo? Miró hacia la montaña, había llegado demasiado lejos como para volver atrás. Era una buena nadadora, pero el dolor de su costado podría entorpecerla. El problema era la anchura, el agua no le parecía amenazadora, solo era líquido oscuro y profundo. Perséfone se acercó a la orilla. Estaba húmeda, resbaladiza y empinada. Las flores que crecían a lo largo de la pendiente creaban un mar blanco, en extraño contraste con el agua, oscura como el aceite. Metió el pie para probar el agua antes de sumergirse por completo en el río. Estaba fría y su respiración se agitó, lo que empeoró el dolor de su costado. Justo cuando cogió un ritmo decente, algo le sujetó el tobillo, tiró de él, y antes de que pudiera gritar, la arrastró bajo el agua. Perséfone pateó y arañó, pero cuanto más luchaba, más fuerte la agarraba y más profundo la sumergía en el río. Intentó girarse para ver lo que la había atrapado, pero un espasmo de dolor la hizo gritar y el agua le entró en la boca y le bajó por la garganta. De repente, algo la sujetó por la muñeca dándole un fuerte tirón, y lo que le aguantaba del pie se detuvo. Cuando vio lo que la había agarrado de la muñeca, trató de gritar, pero en su lugar tragó más agua. Era un cadáver. 2 ojos vacíos la miraban fijamente, con trozos de piel aún pegados en partes de su esquelético rostro. Estaba atrapada entre los dos y no paraban de tirar de ella hacia arriba y hacia abajo, tirando de su cuerpo hasta producirle dolor. Pronto se les unieron otros 2 que se apoderaron de las extremidades que le quedaban libres. Le ardían los pulmones y le dolía el pecho, y sentía como aumentaba la presión detrás de sus ojos. Voy a morir en el inframundo. Pero entonces uno de los muertos la soltó para atacar a los demás, y poco después el resto hizo lo mismo. Perséfone aprovechó la oportunidad y nadó tan rápido como pudo. Se sentía débil y cansada, pero podía ver el extraño cielo de Hades iluminando la superficie del río, y la libertad y el aire que prometía la motivaban. Salió a la superficie justo cuando uno de los muertos la alcanzó. Algo afilado le mordió el hombro y la arrastró de nuevo hacia abajo.
Esta vez se salvó porque alguien de la orilla consiguió agarrarla por la muñeca y arrastrarla fuera del agua, y el muerto la dejó ir violentamente. De la garganta le salió un grito desgarrador y no pudo tomar aire. Sintió la tierra firme debajo de ella y una voz melodiosa le ordenó que respirara. Pero no podía, era una combinación de dolor y agotamiento. Entonces sintió la presión de una boca contra la suya mientras el aire entraba en sus pulmones. Se dio la vuelta y jadeó, escupiendo el agua sobre la hierba. Cuando terminó, se desplomó sobre la espalda, exhausta. La cara de un hombre se acercó a ella. Le recordaba al sol, con sus rizos dorados y su piel bronceada, pero lo que más le gustó fueron sus ojos. Eran dorados y estaban llenos de curiosidad. «Eres un dios», dijo, sorprendida. Él sonrió, mostrando unos hoyuelos a ambos lados de su cara. «Lo soy». «¿No eres Hades?» «No». Parecía divertirse. «Soy Hermes». «Ah», dijo ella, y volvió a recostar la cabeza. «Ah». «Sí, ah». Él sonrió. «Entonces, ¿has oído hablar de mí?» Ella puso los ojos en blanco. «Eres el dios de los ladrones y los mentirosos. Perdona, pero has olvidado del comercio, los mercaderes, los caminos, los deportes, los viajeros, los atletas, la heráldica». «¿Cómo iba a olvidarme de la heráldica?», preguntó distraídamente, y luego se estremeció, mirando el cielo tenue. «¿Tienes frío?», preguntó. «Bueno, me acaban de sacar de un río». Se quitó la capa y la cubrió. La tela se pegó a su piel y entonces recordó que había ido al Nevernight con un vestido corto plateado. Se sonrojó. «Gracias». «Es un placer», dijo él, sin dejar de observarla. «¿Puedo adivinar quién eres?» «Oh, sí, tú mismo», dijo ella. Hermes se puso serio por un momento y se golpeó los labios con el dedo. «Creo que eres la diosa de la frustración sexual». Perséfone soltó una carcajada. «Creo que esa es Afrodita». ¿He dicho frustración sexual? Quería decir la frustración sexual de Hades. Justo cuando las palabras salían de su boca, una ráfaga de fuerza bruta lo lanzó hacia atrás, y al aterrizar su cuerpo hizo temblar el suelo, levantando tierra y rocas. Perséfone se incorporó a pesar del dolor, se giró y se encontró a Hades, imponente con su elegante traje negro. Sus ojos brillaban de forma oscura y sus fosas nasales estaban dilatadas. «¿Por qué has hecho eso?», le preguntó Perséfone. «Pones a prueba mi paciencia, diosa, y mi favor», respondió él. «Así que eres una diosa», dijo Hermes con tono triunfal, levantándose de los escombros sin ningún daño. Perséfone miró fijamente a Hades. «Guardará tu secreto, de lo contrario se irá derecho al Tártaro». Hermes se quitó la tierra y las piedras de los brazos y el pecho. «Sabes, Hades, no todo tiene que ser una amenaza. Podrías tratar de preguntar de vez en cuando. Al igual que podrías haberme pedido que me alejara de tu diosa en lugar de lanzarme por medio inframundo. No soy su diosa». «¿Y tú?», Perséfone miró a Hades. Hermes alzó las cejas, divertido, mientras ella se ponía de pie con dificultad, porque hasta ahora los había estado mirando desde el suelo. «Podrías ser más amable con él. Me salvó de tu río». Una vez de pie, se arrepintió de haberse movido. Se sentía mareada y con náuseas. «No te tendría que haber salvado de mi río si me hubieras esperado». «Claro, porque tenías un compromiso». Puso los ojos en blanco. «Me pregunto qué significa». «¿Te traigo un diccionario?». Hermes se rió y Hades se volvió hacia él. «¿Por qué sigues aquí?». Perséfone se tambaleó y Hades se lanzó hacia ella, atrapándola antes de que cayera al suelo. El impacto le golpeó el costado y ella gimió. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Me he caído en las escaleras». «Creo que», tomó aire y se estremeció. «Creo que tengo una contusión en las costillas». Cuando se encontró con su mirada, se sorprendió al ver que parecía preocupado.
Recordó las palabras de Ilies, se lo toma como algo personal si alguien es lastimado en su reino. Está bien, susurró. Estoy bien. También tiene una herida muy fea en el hombro, dijo entonces Hermes. La preocupación que había visto en Hades se fundió con la ira. Tensó la mandíbula y levantó a Perséfone en sus brazos, con mucho cuidado. ¿A dónde vamos? A mi palacio, dijo, y se teletransportó, dejando a Hermes solo en la orilla del río. Continuará. Recuerda, escuchar también es leer y no importa quién diga lo contrario, es una habilidad que todos deben desarrollar pero que pocos tienen la paciencia para adquirirla.